De acuerdo. Buenas tardes, buenos días para todos los que nos están escuchando. Para nosotros siempre es un placer poder traer temas que más de una vez ustedes mismos nos traen a través de las redes sociales, preguntas, dudas, inquietudes acerca de distintos temas de salud. Y en tiempos de tanta información y desinformación, es importante obtener la información de las personas que saben, de las personas que han estudiado, de una fuente fidedigna que nos ayude a tranquilizarnos y a tomar las decisiones adecuadas. El día de hoy tengo el placer de compartir con un excelente médico, un amigo, un colega muy destacado en el área de la infectología. Es el doctor Mario Comeña. Actualmente él es coordinador docente del posgrado de infectología del Hospital Vargas. También es, por supuesto, médico accionista de la Clínica El Ávila. Y muchos de ustedes ya, por supuesto, lo han escuchado en distintos programas de radio, de televisión y a través de Internet en este tema muy frecuente acerca de la pandemia. Pero hoy vamos a abordar un tema muy alarmante, muy preocupante para todos los médicos, para todos los infectólogos, internistas, pero que debe realmente llamar la atención a la población general porque estamos en riesgo por el mal uso de antibióticos. Yo quise abordar, y conversando con el doctor Comeña, abordar este tema de una manera cotidiana, de una manera fácil de entender para el que no es médico, pero entender que es responsabilidad de todos. Atender el buen uso de antibióticos, cuándo no usarlo es muy importante y cuáles son las consecuencias de usarlo inadecuadamente. Te doy la bienvenida, Mario. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y Gracias, Jorge. con mucho gusto. Fíjate, yo te comentaba cuando hablábamos antes de empezar el chat que existen distintos tipos de gérmenes que pueden causarnos infecciones, infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles de estas infecciones son las más frecuentes y cómo las puedo identificar si yo soy una persona que estoy en mi casa y empiezo a tener, no sé, malestar general, algo de congestión nasal, quizá algo de fiebre? ¿Cómo sé yo que tengo una infección por un germen o por otro? Bienvenido. Sí, gracias, Jorge. Sí, fíjate, podemos tener infecciones virales, infecciones bacterianas. Evidentemente, las infecciones virales son las más frecuentes, sobre todo el resfriado común, que, que es lo que la gente, en las situaciones en que la gente más abusa de los antibióticos. La mayoría de estas infecciones, sobre todo el tracto respiratorio superior, son producidas por virus. Y bueno, la primera manera de solucionar, la gente piensa que es con la utilización del antibiótico y usualmente no lo hacen de forma adecuada, y lo peor es que son automedicadas, o sea, sin tener la supervisión de un médico, que es el que eventualmente de alguna forma tiene que diferenciar si esta infección es bacteriana o no, y si se amerita, y si lo amerita, cuál es el mejor antibiótico, las dosis que debe tomar y el tiempo en que las debe tomar. ¿Okay? Que en cualquiera de estas etapas, desde lo que es, uno, si la va a necesitar; dos, cuál es el antibiótico; tres, las dosis; cuatro, el tiempo de dosificación. Si tú fallas en cualquiera de esa cadena, pues evidentemente la consecuencia final es que se va a generar la resistencia a los antibióticos. Las bacterias, al exponerse o al reproducirse en presencia de concentraciones que son subóptimas, que no son lo suficientemente efectivas para evitar su crecimiento o para matar a las bacterias, eso hace que genere mecanismos que son muy distintos, o sea, son diferentes mecanismos. Pueden ser mecanismos de que simplemente hay modificaciones en lo que es la barrera, hay mutaciones genéticas dentro de las bacterias que se van a hacer resistentes a los antibióticos. Y esto es un problema que incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como un problema de salud pública mundial. Y evidentemente esto es lo que nos viene en general. Ahora, las consecuencias, bueno, probablemente las vamos a hablar más adelante. Es que en la medida que las bacterias se hacen más resistentes, pues de alguna manera tenemos menos antibióticos con los cuales poder luchar contra estas infecciones. Y evidentemente eso va a tener diferentes repercusiones. Una es la morbilidad, o sea, mayor enfermedad. Dos, es mortalidad, la probabilidad de que una persona ante una infección bacteriana pueda fallecer porque no tengamos un arsenal terapéutico adecuado. Tres, costos, porque un paciente que pudo haber sido bien tratado en un corto periodo de tiempo, pues probablemente tenga que estar hospitalizado para recibir un tratamiento que en algún momento pudo haber sido tomado, simplemente que sea por vía oral,
y ahorita no tiene otra opción que tomar un medicamento mucho más sofisticado, mucho más costoso, y que la vía de administración sea por vía parenteral y tiene que estar hospitalizado. Las complicaciones que todo esto genera, que hace que tengan hospitalizaciones largas, eso también genera costos muy elevados. Por eso es que esto es toda una cadena de eventos que definitivamente bueno, las consecuencias son terribles. Hay dos curvas. La curva de crecimiento de la resistencia no va a la par con la curva de generación de nuevos antibióticos. De hecho, para la industria farmacéutica actualmente, generar nuevos antibióticos pues probablemente no es atractivo. Y si ustedes se darán cuenta, dentro de las diferentes familias de antibióticos, cada vez vemos que no están generando nuevos medicamentos. Lo que están haciendo sobre todo es mejorando un poco los medicamentos ya conocidos, o sea, modificando de alguna forma su estructura para que tengan una mejor efectividad. Pero hemos vivido situaciones, como habrás vivido tú también, incluso en Venezuela, porque esto no es una cuestión que no la estamos viendo, sí la estamos viviendo en Venezuela, que estamos enfrentando o luchando contra bacterias que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos. Y eso es un problema muy serio y además muy grave. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, actuar en cada uno de esos pasos. Fíjense que por lo menos en muchos países no todos pueden ir a una farmacia a comprar un antibiótico. Esos son de venta controlada, necesitan una prescripción médica. Y eso es Claro, lo que Mario, y perdona que te interrumpa, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además tenemos el falso concepto de que algún medicamento que uno tome del anaquel significa que es inocuo. Y por decir algún antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo el ibuprofeno, como cualquier otro medicamento utilizado de una manera inadecuada o con una frecuencia muy grande, puede causar estragos en la vida, en la salud de una persona incluso joven. Pero antes de entrar más en detalle, yo te había propuesto una pregunta, digamos, un poco hasta jocosa por poner nombres, pero si yo tengo a la señora María que vive en Guatire y ella cree que no le hace daño a nadie porque su esposo se siente un poco mal y ella tiene la famosa ampicilina o una amoxicilina guardada por ahí y ella se la da para rápidamente atender y resolverle esa sintomatología a su esposo, sabiendo que, si mal no recuerdo, más del 90% de estas infecciones respiratorias altas, congestión nasal, ¿cómo se llama? Incluso pulmonares, son virales. ¿Cómo me afecta a mí aquí en Caracas? ¿Cómo le afecta incluso a una señora en otro país el que esta señora en Guatire hoy esté tomando esa decisión? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Cómo estoy yo afectando la vida y la resistencia bacteriana a futuro por las decisiones que yo estoy tomando en situaciones muy cotidianas, muy a distancia, pero de qué manera estoy afectando literalmente a la humanidad? Sí, fíjate, eso es el error, digamos, más cotidiano, más frecuente, que es que o te tomas las pastillas que sobraron de algún tratamiento que recibió, sea gente de la misma familia, la vecina, como tú dices, o cualquier cercano, que evidentemente ese número de pastillas pues no son las adecuadas, probablemente las dosis no son adecuadas. Nosotros normalmente en nuestro cuerpo tenemos bacterias con las cuales nosotros convivimos. La mayoría de nuestras cavidades tienen bacterias que son buenas para nosotros. Pues nosotros tenemos una microbiota, que es lo que se llama la microbiota, sea intestinal o de otras áreas, en la misma piel también tenemos bacterias, y esas bacterias se van a exponer a esos medicamentos en concentraciones, como les dije antes, que no son capaces ni de matarlas ni de inhibir su crecimiento, y van a generar esos mecanismos de resistencia. Las bacterias, de alguna manera, no solamente para otras personas, sino es para la misma persona en el momento que alguna de estas bacterias le va a generar la enfermedad. Me explico, si estás en un sitio donde normalmente hay bacterias e irrumpe o pasa a un sitio que normalmente en nuestro cuerpo es estéril, llámese infección urinaria, llámese infecciones en las vías respiratorias inferiores, o simplemente que tengan una herida y hay una irrupción de esas barreras, cuando las vas a tratar, te vas a enfrentar a una bacteria que pudiste haberla tratado muy fácil y ya tienes complicaciones. Un ejemplo muy típico, muy característico de esto, es el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que normalmente produce infecciones en piel. Es lo, digamos que las más frecuentes, aunque también puede producir infecciones en otras partes del organismo, del cuerpo.
antes se trataban con mucha facilidad, eran resistentes a la oxacilina, o sea, derivados de penicilina. Y con todo ir y venir de mal uso de los antibióticos, ya generaron resistencia a este tipo de medicamentos. Y ya estamos en presencia, digamos, de una situación en la que tenemos que utilizar medicamentos mucho más fuertes. Y esa, con el agravante que a veces esos mecanismos de resistencia pueden pasar de antibióticos a otros, o sea, pueden ser cruzadas. O sea, si yo genero o la bacteria genera un mecanismo de resistencia, a veces no solamente es esta familia de antibióticos, también puede afectar otras familias de antibióticos. Entonces, cada vez, digamos, la posibilidad de tratarla se nos complica. No tanto porque la enfermedad se va a hacer más severa o no, sino simplemente porque no vamos a tener cómo tratarla. Y con eso es el ejemplo para todas. Uno de los ejemplos más típicos son las infecciones urinarias. Hay personas que de hecho muchas veces tienen algo que nosotros llamamos bacterias asintomáticas, que no se tienen que tratar porque no están generando ningún problema. Eso tiene, ya es un tema mucho más médico, eso tiene que manejarlo el médico. Y empiezan a tratarlas, y llega un momento que le das tanto antibiótico que generas un monstruo que evidentemente va a empezar a generar una cantidad de mecanismos y no vas a tener ni siquiera medicamentos para tratarla. Y cuando esa bacteria genera enfermedad grave en esa persona, el riesgo de muerte es elevado, es alto. Por eso es que hay que insistir en que hay que evitar el mal uso de los antibióticos, tanto como la automedicación, incluso de los médicos. A veces el médico, por complacer o ceder un poco a la presión del mismo paciente, porque te presiona. Doctor, usted no me va a poner antibióticos. Y esto no se, y a veces a los mismos médicos los tratan. De hecho, una de las cosas a veces es no solamente la presión del médico, perdón, del paciente hacia el médico, sino presión en general. Hasta una de las cosas que antes uno criticaba cuando existía en Venezuela la visita médica era el hecho de que de alguna manera a un médico como lo inducían a utilizar ciertos grupos de antibióticos sin ningún criterio. O sea, el criterio tiene que ser un criterio médico sustentado por medicina basada en evidencia. Si no lo haces de esa manera, olvídate, vas a hacer las cosas mal. Oh, y esto va más allá de la vecina. Ahorita tenemos un gran problema en el mundo y es el uso de los antibióticos en veterinaria. Están haciendo, sobre todo en las crías, no solo de animales en general, llámense de aves o porcinos o O incluso vacuno. vacunos, Ujú. están haciendo una mala utilización de los que les dan antibióticos. Y les dan antibióticos dentro de lo que es digamos, como Como de darles comida, rutina. es darle antibióticos para que no se enfermen. Y eso ha generado unos problemas de resistencia. Las quinolonas se volaron porque se utilizaron mucho se siguen utilizando mucho para la veterinaria. Y cuando estas bacterias pasan, porque pasan de persona a persona, pues evidentemente por lo menos la resistencia de la Escherichia coli, que es la bacteria que está normalmente en el colon y que genera infecciones urinarias y otro tipo de infecciones, los niveles de resistencia a la quinolona son altísimos. Y si nos vamos para otro lado, ya vamos a brincar para el lado del extremo de la veterinaria, de la vecina, nos vamos para la unidad de cuidados intensivos o para las infecciones hospitalarias, donde hay mucha utilización de antibióticos y antibióticos y antibióticos. Las bacterias que normalmente están o que conviven dentro de esta estructura hospitalaria con los pacientes, los médicos, las enfermeras y todo el personal que labora, estas bacterias, al tanto estar expuestas a esas medicinas, generan mecanismos de resistencia, que son las famosas bacterias intrahospitalarias, que van a generar lo que nosotros llamamos infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, que usualmente son por bacterias multiresistentes, porque al convivir con esto, al estar tan expuestas a esto, van a generar. Por eso es que en la mayoría de los países del mundo está lo que se llama el control de antibióticos. O sea, hay un sistema de control. ¿Y qué es lo que se busca? Para tales y tales infecciones, o dependiendo de cómo es la flora que, digamos, vive dentro de esa institución, es que se van a generar estrategias para la administración o para el uso adecuado dentro de cada, digamos, vamos a llamarlo como un mini ecosistema, si lo quieres llamar de alguna manera, y eso es lo que las proyecciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para el futuro con respecto a esto son terribles. Son terribles porque no tenemos, o sea, vamos a llegar a un momento que si esto sigue, no vamos a tener cómo tratar las infecciones. Bueno, yo leí hace unos días, en este instante no recuerdo, creo que era un artículo de prensa que usualmente están cargados de algo de amarillismo para vender,
pero que denotaban que no sé en qué publicación científica decían que en los próximos 10 años vamos a ver cerca de 10 millones de muertos anuales por el mal uso de antibióticos que se hizo durante la pandemia de COVID, que es un virus. Entonces, ¿por qué no hilamos esto un poco? Porque, como tú sabes, yo paso la consulta, veo pacientes a domicilio y con mucha tristeza, vergüenza, miedo, frustración, he visto récipes de colegas, indicaciones de colegas que de entrada a un paciente COVID le hacen indicaciones de no solo antibióticos, sino que a veces 2 y 3 antibióticos a unas dosis que yo no sé si son veterinarias, vacunas o de elefante, y después antiparasitarios y otras cosas. ¿Qué daño estamos haciendo? Y eso también quiero hacer una unión con algo que tú referías. Yo recuerdo hace unos años, y creo que fue en el New England, que salió un artículo así en esas editoriales que valoraban, hicieron encuestas en Estados Unidos de cómo los pacientes valoraban a sus médicos en relación a cuántos medicamentos le mandaban. Y tenían una valoración mayor si les habían mandado más medicamentos. O sea que mi médico es mejor si me mandó antibióticos, mi médico es mejor si me mandó 3 medicamentos. Y uno vive esa presión porque nosotros tratamos personas, nosotros no tratamos exámenes de laboratorio. Usted tiene bacterias, fantástico, pero dentro de qué criterio voy a tratar o no tratar esas bacterias, eso es el arte de la medicina y eso es lo que es la experiencia. Entonces, ¿por qué no conversamos un poquito de los estragos de la pandemia y los estragos que estamos causando los médicos, inicialmente por desinformación, hace un año y tanto cuando estábamos comenzando, pero hay personas como que se han quedado rezagadas y siguen indicando una serie de cosas que están más que comprobado que no deben utilizarse? Coméntame, por favor. Sí, ahí hay muchas cosas que podemos, o sea, tienes muchas aristas, ¿no? La primera consideración es cuántas personas en el mundo tienen COVID. O sea, millones, que son un número de personas enfermas no esperadas. No sé si me entiendes un poco la idea. O sea, hay una explosión de muchísimas personas enfermas que probablemente a la gran mayoría de ellas le están dando o le están indicando un antibiótico o un antiparasitario que estaba mal indicado. O sea, ya aquí tienes una aumento exponencial solamente de personas enfermas. Vas a tener un aumento exponencial en el tipo de antibióticos que estás utilizando que no tienen indicación para tratar al SARS-CoV-2 como tal. Tú vas a tratarse las complicaciones de sobreinfecciones bacterianas que sí se pueden y están perfectamente indicadas. Pero en la mayoría de los casos, todas estas personas han recibido o un antibiótico que no tiene ningún criterio para uso, en este caso probablemente la citromicina, que ya se demostró que no sirve para nada. Aquí se abusa mucho de la levofloxacina, que tampoco en la mayoría de los casos está bien indicada. Y peor aún, están utilizando medicamentos de primera línea en pacientes que vienen de la comunidad con medicamentos que es un arsenal terapéutico no solo para medicamentos de uso intrahospitalario. Entonces, ¿eso qué va a generar? Sin duda va a generar un aumento o un crecimiento exagerado en esos, digamos, un mecanismo que hablamos de resistencia y en generar muchísimas bacterias multiresistentes. Y esa es una proyección que se ha hecho, una proyección matemática futuro. En 10 años no vamos a poder controlar si esto sigue así. Ojo, el mal uso de antibióticos, la gente se sorprendería que no es que nosotros somos un país tercermundista o por todas las, porque siempre nosotros de alguna manera nos subestimamos. Eso pasa en todos lados. O sea, pasa en países del primer mundo, pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos que tienen controles estrictos y todavía tú ves gente que eventualmente ha regresado al país que tuvieron COVID y ves las indicaciones y les pusieron su antibiótico también y capaz y también le pusieron su antiparasitario. O sea, también la presión que generó el COVID es darle lo que puedas darle, porque sabes que la posibilidad que se mueran en enfermedades graves es alta y el médico pues evidentemente le da todo lo que pueda. Esto va a tener unas consecuencias a futuro, más allá de las consecuencias nefastas que hemos tenido hasta el momento en cuanto a mortalidad, enfermedad y toda la tragedia que ha sido esta pandemia, pero una vez que cese, ahí vamos a ver el coletazo posterior y ese coletazo, y me perdonan el término coloquial, pero ese coletazo viene con aumento de la resistencia bacteriana. Eso, escríbanlo. Hay estudios que ya se han hecho y están corriendo. De hecho, los niveles de la gente que lleva sus controles, por lo menos en Chile y en algunos países con gente amiga, y ya están empezando a ver problemas serios de resistencia.
Claro. En ese sentido, también recuerdo además que en el Vargas, cuando yo hice el posgrado, creo que el doctor Wani nos decía, una gripe dura 7 días con tratamiento y una semana sin tratamiento, haciendo alusión a esto mismo. La gran mayoría de las infecciones, afortunadamente, respiratorias, gastrointestinales, son virales, se van a quitar solas. Y si tú decides rezar, la gripe se va a quitar en 7 días. Si tú decides tomar acetaminofén, se va a quitar en 7 días, o limonada caliente. Y si decides tomar antibiótico, pues también. Entonces, a veces es muy difícil ceder a la presión. Y si nosotros como médicos con información y estudiando todos los días nos cuesta a veces sostener esa presión, pues imagínate en casa cuando esta persona, la vecina o la prima muy enfáticamente que tiene deseos de ser médico, le dice tómate esto, tómate lo otro. Pero este punto lo quiero conectar con el tema de la infodemia y la frustración que yo la verdad que te admiro a ti, a Julio Castro y a tantos que además están como mucho más expuestos a los programas de televisión y en internet, luchar contra unas campañas absolutamente absurdas, fanáticas, enfermas y sin sentido que han hecho tanto daño de desinformación, lo que hemos llamado infodemia, y después ya hay unas especies de comunidades antivacuna, antimédicos, y tienen todo este tipo de teorías conspirativas que al final están generando mucho daño porque no solamente están haciendo que personas tomen decisiones inadecuadas, sino que hay mucha gente que están en un estado de ansiedad perpetuo porque sienten bueno, que no hay salida, pues no me puedo vacunar, esto es una componenda mundial para vender vacunas o para probar las vacunas en nosotros. El tema puntual, hay millones de personas que se han enfermado de COVID, afortunadamente la gran mayoría han salido bien, hay un porcentaje que ha muerto. Hoy en día creo que ya más de 4.000 millones de personas se han vacunado. Um, ¿Cómo debemos nosotros como ciudadanos, más allá de nosotros como médicos, eh, elegir la información que debemos leer? ¿Cómo combatir, cómo protegernos de toda esta avalancha de desinformación que está inadecuada? Porque tú y yo veamos 2 videos en YouTube de cómo se construye un puente, no podemos mañana ofrecer asesoría de ingeniería civil. Entonces, quería tu opinión al respecto, Mario, por favor. Sí, sí. Está claro que la tecnología tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y luchar contra este monstruo no es fácil, no va a ser fácil. Y en la medida que vayamos, digamos, avanzando en el tiempo, pues probablemente sea más difícil poderlo controlar. Yo creo que desinformación la única forma más allá de controlar los medios, porque controlar los medios va a ser muy difícil, es de alguna manera generar credibilidad y con más información que sea creíble. Es muy difícil. Usualmente la persona va a querer a lo más fácil o Lo a veces hasta mágico, lo más absurdo lo o lo mágico, lo mágico. mágico. Uh-huh. Pero finalmente después gana, eso como la guerra entre el bueno y el malo, y finalmente siempre termina ganando como que el bueno. Pero bueno, hay que hacer información, hay que hacer cosas como las que estás haciendo tú ahorita, en este momento. No todo el mundo lo hace, agarrar y montarse en las redes y dar una información, bueno, que pudiera ser confiable y creíble para la gente. De alguna manera, esto es una forma de atacar esta infodemia o esa desinformación general. Yo creo que la clave es esa. Ahorita, que tú puedas controlar los medios, no, eso es censura. Y quién es complicado. La única forma es esta, pues, de alguna manera, es una lucha y es una lucha que no es fácil, pero ojo, el manejo de redes también es complicado. Y claro, yo siento a veces que la gente, más que alimentar el cerebro de la gente, pues probablemente nos embrutece un poquito más. Pero bueno, nada, esta es una lucha en la que estamos. Tenemos mucho acceso a información buena, cosa que es buena tener. Incluso con COVID tenemos información en tiempo real. O sea, yo puedo saber ahorita en este momento, me meto en la computadora y dice, no, hay tantas personas que están muriéndose con esto, para este momento tenemos tantas, como tú muy bien dijiste ahorita, 44.000 millones, de 4.352 millones de personas que se han vacunado. Eso es una maravilla, pero igualito que esas informaciones salen, por otro lado también hay informaciones que no salen y que las personas no tienen la capacidad de interpretarlas.
Me explico. Ejemplo más típico. Los efectos adversos de las vacunas. Tú que comentaste de los antivacunas. De 9 millones de dosis aplicadas, 3 personas hicieron parálisis facial, que fue lo que pasó eventualmente al principio. Por Dios, analiza la cosa como es. O sea, cuánto es el riesgo, el beneficio, cuánto es el porcentaje que lo puede producir, a cuántas personas. Son muchas cosas que tienen que evaluarse. Y lógicamente, ahí es donde está la figura, no solamente del médico, sino en general, porque la información que se maneja a través de las redes es muy amplia. Pero bueno, nada, hay que seguir en esta lucha, pues, estar presente y de alguna manera intentar balancear y que la gente esté informada con información que sea absolutamente veraz. Otra vía, yo no la veo tan sencilla. Lo que sí no quiero es que salgas tú bailando en un Reels diciendo qué es lo que es, porque es un absurdo. Pues eso hace que pierda credibilidad. O sea, la información médica no tiene por qué salir un médico bailando diciendo qué es lo que, aunque eso es lo que la gente va a leer, pero ya vamos, vamos a lo que, perdona que me salga un poquito, porque tocaste el tema de redes y de la Claro, infodemia, pero claro, la gente, claro. sobre todo la gente más joven, de alguna manera están buscando informaciones. Probablemente nosotros no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Habrá más No, de uno que se fastidiaría de escucharlo. Pero bueno, pero hay que insistir, hay que insistir. Algo deja, ¿sabes? Eso es igual que los libros. Siempre el no. libro va a estar, siempre la información va a estar, y siempre va a haber alguien que de alguna manera la pueda utilizar y se pueda beneficiar. ¿Cuántos? No lo sabemos. Puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco, pero el que le llegue, perfecto, buenísimo. Y lo va a ayudar. Y de repente lo que estamos diciendo nosotros ahorita mañana puede ser mentira. Y nosotros No. creemos que es una verdad y viceversa. O sea, esto es una dinámica, es la dinámica de la vida y no la vamos a poder modificar. Es así. Claro, pero al final yo creo que un poco para todas las personas que de alguna manera están ansiosas de información y a veces de una manera muy reactiva dicen, bueno, pero es que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Bueno, lo que sí es importante es que al menos en la comunidad científica, los médicos en este caso, que es lo que somos tú y yo, solamente podemos basarnos en la medicina basada en evidencia. Yo no puedo recomendarle a alguien algo para experimentar, porque sería yo un irresponsable, no es ético. Yo solamente, si mañana descubren que el antiparasitario que todo el mundo sueña y desea porque es económico, porque es fácil de producir, se va a controlar para el COVID, nosotros seremos los primeros en celebrar que funciona. Pero hasta ahora yo no puedo recomendar algo que ningún estudio ha probado que tiene un beneficio. Y es muy frustrante porque termina uno siendo atacado así, pero dime lo que yo quiero escuchar y yo no puedo, además yo no soy el generador de los trabajos, yo sencillamente leo los trabajos, interpreto los resultados y soy capaz de decirte, mira, los estudios dicen que sí, que en X porcentaje te puede ir bien si usas esto o lo otro. Pero bueno, de la infodemia yo creo que podríamos hacer un live completo, pero sí me Sí, yo lo interesa creo. un último punto como para redondear, en relación a las, vamos a llamarlas superbacterias, las bacterias multiresistentes. Entonces, yo como individuo estoy entendiendo que cada vez que yo uso antibiótico es como mostrarle al enemigo todas las armas que tengo para que él aprenda a defenderse. Nadie va a ir a la guerra y va a llamar al adversario para decirle, mira, estas son mis armas, prepárate que ahí voy. Cada vez que yo tomo un antibiótico y no lo tengo indicado, le estoy diciendo a todas las bacterias que están dormidas tranquilas, mira, tengo esto, prepárate. Y el día que esa bacteria haga la infección y crezca porque se hizo una herida, como tú dices, o haya alguna infección en algún órgano, pues ella va a estar preparada y mi arma, que en ese caso era ese antibiótico, ya no va a ser útil. Parece obvia la respuesta, pero vamos a entonces dar la sugerencia y tu recomendación final para todos los que nos escuchan. ¿Por qué debemos preguntar, consultar al médico cuando tengo cualquier síntoma y por qué no debo utilizar ningún medicamento, pero en este caso los antibióticos, de manera inadecuada? Sí, aquí tenemos que trabajar en dos, digamos, en dos grandes situaciones o escenarios. El escenario de la comunidad en general. La gente tiene que saber que normalmente las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Y cuando, sobre todo si son respiratorias, amerita que una persona consulte al médico. Si la persona persiste con cuadros de fiebre, malestar general, eso, después si persiste después de 3 días y después de 3 días empeora, debería consultar y que quede a consideración del médico si requiere o no, evidentemente, un tratamiento con antibióticos.
En cualquiera, eso pasa con las diarreas, con mucha frecuencia. Las diarreas, la mayoría son autolimitadas, sobre todo en los adultos. No requieren de tratamiento con antibióticos, ellas se autolimitan. De hecho, si a veces uno las trata, como es el caso de la salmonela, uno puede generar un problema peor que es el estado de portador crónico de la salmonela. Eso es un ejemplo por ponérselo. O sea, si esa diarrea se va del tiempo establecido, igualmente 3, 4 días, consulte con el médico. A veces uno se fastidia un poquitico, pero la gente tiene mucho acceso al médico con mucha facilidad. A nosotros nos pesa un poco porque nos carga de mucho trabajo, pero el médico está más al alcance que en otras, y sobre todo en Venezuela. Yo creo que es de los pocos sitios del mundo donde las personas tienen más fácil acceso al médico es en Venezuela. Saliendo del tema, vamos otra vez a lo que veníamos. Nada, ahí es cuando se tiene que ver si se necesita o no se necesita, y evidentemente lo que importa es la opinión del médico, la opinión del profesional de salud. Si nos vamos para la parte, digamos, de hospitalización, o ese paciente que ya tiene que ser hospitalario, ya es otro cuento. Ahí sí tenemos que trabajar con cultivos, ahí sí tenemos que trabajar con los cultivos. Los cultivos siempre se hacen un antibiograma y uno se puede de alguna manera, digamos, orientar y utilizar el antibiótico que es. Hay situaciones muy frecuentes que tú empiezas con un tratamiento empírico. Ojo con la palabra empírico. La gente que piensa que el empirismo es que viene del no saber, es todo lo contrario. El empírico nace del conocimiento. O sea, yo voy a poner empíricamente un antibiótico porque yo conozco la flora. Si yo sé que lo que me genera la infección en mi hospital es yo empíricamente, basado en el conocimiento de cómo es la flora de mi hospital, voy a indicar esto y esto. No es porque estoy echando tiros al aire. Ese es el término real. Eso, y lógicamente tú quitas y dejas el antibiótico que es. Yo no hago nada con pedir un antibiograma y yo lo tenía inicialmente con 2 o 3 antibióticos y ya tengo identificado la bacteria y lo sigo tratando con 2 o 3 antibióticos. Porque, no, porque está yendo bien. No, ya vale, está yendo bien porque uno de los 3 es el que está funcionando. Quita los otros 2, déjame uno solo y lo tratas de cero. Pero bueno, ese es el mal uso, las dosis inadecuadas, todo esto, por Dios, no podemos ser, o sea, simplistas. Esto es un tema súper complejo y con muchas variantes, con muchas aristas. Ojo, y el tema de resistencia no solo está con bacterias, porque lo que hemos estado hablando es de las superbacterias, ¿no? Que es como muy bien las están llamando ahorita. Las que producen, ahorita tenemos problemas también con las que producen infecciones de transmisión sexual, las superbacterias producen infecciones. O sea, prácticamente tenemos superbacterias en todos los ámbitos, pero sobre todo las tenemos en las intrahospitalarias, que son las peores. Pero también tenemos resistencias de otros, tenemos resistencia en virus. Son los antirretrovirales y hay resistencia a los antirretrovirales, que son los medicamentos que utilizamos para el tratamiento del HIV. Estamos teniendo hongos multiresistentes, o sea, también por el mal uso de los antimicóticos. Tenemos serios problemas con cándida, que realmente de tener tratamientos sencillos, ahorita estamos teniendo problemas que no tenemos cómo tratarlas. Y otras bacterias también. O sea que el ámbito de la resistencia a los antibióticos no está solamente, digamos, en lo que son bacterias, sino bacterias, virus, hongos, todas ellas pudieran generar problemas. Y eso es a lo que vamos. Como cuando comenzamos la charla, la gran preocupación es que cada vez se generan menos nuevos antibióticos, de nuevas familias de antibióticos, con nuevos mecanismos de acción. Y eso, evidentemente, va a ser digamos, un gran problema en cuanto al impacto que va a tener sobre la mortalidad. Claro, y yo confío mucho en la comunidad científica y en el poder económico, y estoy seguro además que igual que este prácticamente milagro de la creación de esta gran cantidad de vacunas que se pudieron lograr en tan corto tiempo, gracias a la tecnología, gracias a la inversión, gracias a la colaboración, gracias a la cantidad de personas voluntarias que dijeron, bueno, mira, yo entro en el estudio para ver si la vacuna funciona, pues fue una combinación de muchas cosas que permitieron que las vacunas salieran adelante. Y bueno, si la humanidad empieza a ser devastada por superbacterias, pues me imagino que
Los laboratorios verán allí un nicho más allá de la parte de ética y de humanidad y de ciencia, un nicho de vamos a estudiar y aquí hay negocio. Pero más allá de eso, yo confío Perdón, dijiste la palabra clave, allá hay negocio. allá hay negocio, así es. Porque el problema es, tuberculosis es un problema de salud mundial y se conoce desde, ¿y cuántos medicamentos se han generado para tuberculosis? Nada. Seguimos usando los mismos y hay resistencia. Hay micobacterias multiresistentes. ¿Qué es lo que pasa? Afecta, tuberculosis es enfermedad que es un indicador de pobreza. No es un negocio. Entonces no van a generar medicamentos que sean efectivos para, no les interesa. ¿Cuándo fue interés? ¿Cuándo de alguna manera hubo interés? Y perdona que sea un comentario pesado, es absolutamente pesado. ¿Cuándo fue de interés el ébola? Mientras estaba matando un poco de gente en la zona meridional de África, De pues, África. ay, que se están muriendo y es horrible cómo se mueren. Y se empezó a investigar, ya, pero en lo que se acercó a la costa y inmediatamente empezó a afectar a otros países que de alguna manera son países del primer mundo, que entonces ahí sí se generó un poco más de investigación, se generaron vacunas, que dicho sea de paso, buena parte de todas estas vacunas que se hicieron y que se lograron en poco menos de un año para el SARS-CoV-2 vienen no es que se generaron ahorita, vienen de una historia pasada, de probar y de todo lo que ha sido aprendizaje. Y todo este aprendizaje que tuvimos este último año va a generar repercusión sobre otras vacunas, como puede ser la vacuna contra el HIV, que nunca se logró, o como puede ser la vacuna contra la hepatitis C, que tampoco nunca se ha logrado, porque todo este conocimiento de alguna manera se va a traspolar. Pero una cosa también es cierta, mientras no sean de interés desde el punto de vista económico, porque los gobiernos no invierten en investigación. Y eso es algo que también nos demostró el SARS-CoV-2. Los gobiernos, primer mundo, tercer mundo, comunista, ultraderecha, ultraizquierda, lo que sea, no les interesa invertir en salud, invertir en investigación. Lo que mueve la investigación no es un pensamiento altruista, es simplemente dónde está el negocio. Claro, Entonces, y claro, ahorita había un gran negocio. claro, evidentemente, es un gran negocio. Ojo, pero más se generó esa velocidad, aparte del gran negocio, es que se paró la economía del mundo por 2 años. Y eso, desde el punto de vista económico, ha sido terrible para los países. Se paró el turismo, se paró la producción, se paró todo. Entonces, claro, ese impacto económico fue devastador para el mundo, más allá de las muertes. También desde el punto de vista económico y social ha sido terrible. Un ejemplo muy característico, y nos estamos saliendo, es una conversación entre amigos, del tema, es la vacuna contra la polio. ¿Cómo se generó tan rápido? ¿Por quién afectaba la poliomielitis? A un estrato social distinto, pudiente. Y rapidito salieron, no una, salieron varias vacunas contra la polio. Así es. Claro, cuando hay un interés económico detrás de todo esto, evidentemente la investigación también está detrás. No estoy en contra de la investigación, yo feliz. Y que se siga generando y que se siga generando, pero siempre hay un trasfondo. Y desgraciadamente hay enfermedades olvidadas. Y perdona, porque ya sí tengo mi corazoncito de infectólogo. O sea, a la tuberculosis que está matando un gentío en Venezuela, nadie le para. A la malaria que está matando un gentío en Venezuela. Ahora hay resistencia a los antimaláricos. La gente del sur del país se está muriendo. Tenemos problemas porque tenemos resistencia a los antimaláricos. Buena parte de ellos, como es la cloroquina, hay resistencia. Y nada, como está afectando a una población que probablemente el mundo no considera como población, no quiero de alguna manera ponerle un calificativo, simplemente Discriminarlo. es una discriminación absolutamente. Pues no hay investigación. Son, digamos, cosas olvidadas. Ahorita estamos todos centrados en eso. Pero eso es un poco el manejo de la salud en el mundo. Y bueno, y otra de las cosas que ha demostrado el COVID-19 es la falta de igualdad y la falta de equidad que ya sabemos que existe, sobre todo con el tema de vacunas. No ha habido una distribución equitativa de las vacunas. Los países que están más vacunados, evidentemente, son los países que son más pudientes. Fíjate, nosotros, perdóname, el tema de COVAX, y no estamos saliendo del tema, pero ¿cuánto ha pasado, por Dios? Entonces, uno dice, ya va, hay muchos temas. No, hay muchos intereses que son absurdos, porque ¿qué puede pasar por encima de salvar a toda una población devastada por mil cosas?
y quién sabe, bueno, quién sabe qué hay detrás de que las vacunas, pues, no las tenemos. No, no las tenemos y digan lo que digan, Venezuela no, yo no, para, primero que no sé de dónde, o sea, no tenemos datos reales. Y segundo, el porcentaje de población que está vacunada es mínimo, que es la gran preocupación que tenemos ahorita con la entrada de esta nueva variante Delta. No sé, aquí nos tenemos que embraguetar y bueno, y hay que hablar y hay que decir y hay que analizar y hay que seguir luchando, porque si estamos aquí tenemos que luchar porque la gente se vacune, porque la gente crea en las vacunas, que es ahorita lo que va a lograr. Eso no cabe duda de que lo que va a lograr controlar toda esta locura es la vacunación masiva, con con todas las cosas. Yo sé que hay desconfianza y todo, pero la gente se tiene que vacunar. Y la única forma es que la gente también se informe y, bueno, buscar la forma de que entren vacunas al país. Claro, Mario, bueno, nos apasionamos porque nos duele Y nos salimos del tema. y nos ponemos vehementes porque que se nos deja colar la frustración de la desigualdad y de todo lo que hemos vivido en hospitales y en nuestra vida y en nuestra querida Venezuela. Vamos a cerrar un poco optimistas para los que vean este video. Finalmente, ¿cómo debo yo cuidarme en relación a las infecciones en general? ¿Cómo debo cuidarme del COVID? Y bueno, cómo seguir adelante en la vida. Tú y yo estamos aquí en Venezuela, tenemos esperanza, seguimos luchando. ¿Qué le podemos decir para que la gente, a pesar de todas estas amenazas, siga adelante? Wow, no está fácil, porque uno, para que la gente no tenga infecciones, tiene que tener calidad de vida. Y la calidad de vida implica desde estar bien alimentado, desde tener las medidas sanitarias mínimas, como tener agua potable y un buen sistema de aguas servidas, o de cloacas, o como lo quieras llamar, para que lo entiendan. Desde el hecho de tener una vida tranquila y no estar estresado de que tu sistema inmunológico te eche una porquería, y el hecho de que seas un inmunosuprimido, no porque tengas una enfermedad que te esté inmunosuprimiendo como tal, sino que tienes una tragedia dentro de tu mente y tu cuerpo que hace que seas un inmunosuprimido y te enfermes por cualquier cosa. Son muchos los factores que hay que cuidarse mucho para evitar tener las enfermedades. Si llegamos inevitablemente, para eso están los médicos a los cuales hay que consultar y que yo creo que eso hay una cultura de médicos todavía que sigue en Venezuela. Pero nada, son muchas cosas. No enfermarse, hay que de alguna manera cuidarse. Lavarse las manos. Bueno, evidentemente, eso está en lo que te dije de higiene, pero ¿cómo haces tú para lavarte las manos si no tienes agua? ¿Cómo haces tú para tratar a un paciente en un hospital, coño, si no tienes agua? O sea, y tienes una cloaca al lado, y tienes un paciente en una cama en donde tienes una cloaca que te está filtrando en las paredes. O sea, eso está claro que lo realmente que ha demostrado efectivo para el COVID es que la gente se lave las manos, es que la gente mantenga el distanciamiento, el uso de tapabocas y todas estas cosas, eso en general. Pero ¿cómo hace? Fíjate que ha disminuido la cantidad de gripe por el uso de tapabocas. O sea, nosotros no estamos viendo tanta gripe como veíamos antes. Incluso, hasta hemos visto que probablemente también ha disminuido la tuberculosis en Venezuela, porque el hecho de que la gente use sus tapabocas mucho más, mucho menos, si lo hacen o no lo hacen, pero sí ha tenido un impacto. Fíjate que nosotros no vemos tanta gripe ahorita convencional, tipo influenza, virus, etc. Pero eso, lo que necesitamos es tener calidad de vida y un buen sistema sanitario, o sea, un sistema de salud robusto que tenga una capacidad de respuesta desde el primer nivel de complejidad hasta el cuarto nivel de complejidad. Sin duda, hay que cumplir con todos esos criterios y que se hagan las cosas bien hechas. Y siempre aquí hay una doble responsabilidad. Una responsabilidad que es la responsabilidad individual, que es de cada quien, de que tiene que cuidarse, de que tiene que cuidar a los demás, y una responsabilidad ya que, bueno, ya hubo dos groserías ahí, del gobierno, Sí, pues, de como las tal, o de los instituciones y de gobiernos. los gobiernos, por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, querido Mario, de verdad que podríamos hablar por horas y es un placer escucharte, además que creo que estamos exactamente en la misma página. Yo quiero primero cerrar agradeciéndote que hayas tomado este tiempo. Sé que tienes muchas ocupaciones y muchas conversaciones como esta todos los días, número uno. Número dos,
que me siento además muy satisfecho y orgulloso porque siento que como médicos esta parte es importante, educar, dar la información adecuada, fidedigna, basada en evidencia, dar esperanza. Lo que no puedes cambiar, porque nosotros no podemos tomar las decisiones de vacunas, de gobiernos, etcétera, pero por lo menos en tu microambiente, tu microespacio, mantenerlo lo más salubre posible, lo más limpio posible y todas las medidas básicas, lavarse las manos con los medios que uno pueda, definitivamente van a tener un impacto, por lo menos van a prevenir en cierta magnitud. Ya te invitaré para tantas otras conversaciones, va a ser Gracias. absolutamente un verdadero placer. Y bueno, me despido, no dejen de escribirnos acerca de cualquier tema que quieren que abordemos y si le quieren escribir al doctor Mario Comeña, cualquier duda, inquietud o pedir una cita con él, pues yo les pongo el link en la parte de abajo. Gracias Mario, un abrazo. Gracias, Jorge. Dale, Cuídate. muchas gracias.